Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando, Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, ejercicios, hábitos saludables y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Pensando, Entrenando en un nuevo episodio, y hoy tengo una invitada para hablar de un tema que de repente ha sido un poco olvidado. Ella es Luz. Hola, Luz. Hola, Aníbal. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para hablar sobre el tema de la alimentación que me has invitado. Espero esta charla sea bastante productiva. Sí, en especial de la fermentación, que es lo que Luz hace. Cuéntanos un poco más de qué haces actualmente. Bueno, actualmente me dedico a hacer comida tradicional, comida real, sin ingredientes. En esto también incluye la fermentación. Es algo bastante olvidado. En esta parte de la fermentación, pues utilizando la materia prima sin ser procesada, sin ingredientes, todo como se hacía tradicionalmente, a través de las bacterias presentes en los alimentos, para así volver los alimentos más nutritivos, con un sabor exquisito, y aprovechando todas las bondades de estas bacterias en la mejora de nuestra salud en general. Sí, casualmente te contacté porque yo hace tiempo estaba buscando opciones de fermentados porque entendía los beneficios que tenía, pero en el supermercado prácticamente que no encontraba nada de calidad que yo considerara buena u óptima, así que por eso es que hemos estado intercambiando opiniones acerca de la fermentación. Pero antes de hablar de fermentación, yo quería mencionar el estado actual de la industria alimentaria, que como sabemos está bastante llena de ultraprocesados y de productos que son empaquetados en su mayoría, y ha tenido beneficios el ultraprocesado porque representa comida disponible para personas con difícil acceso de repente, o si hay un desastre natural, hay comida lista para emergencia. El problema está en que dependemos casi al 100% de este tipo de alimentos que al final tienen un aporte nutricional deficiente, y esa es la parte en donde entra la comida tradicional. Y bueno, estaba viendo el libro de Kate Shanahan, Deep Nutrition, y ella habla que hay 4 pilares de la alimentación que prácticamente ninguno se cumple, como estaba observando. El primero es carne cocida en su hueso, que cada vez se ve menos, órganos y vísceras que prácticamente son desechados, y los vegetales frescos y productos de origen animal también son descartados, y los fermentados y germinados son cosas extrañas en nuestra alimentación. Así que por eso el tema de hoy que Luz nos va a aportar, y también cómo la alimentación ha sido olvidada en la salud. Se ve como solamente aporta de calorías y energía, pero prácticamente se confía en la totalidad en medicamentos, en la sala de urgencias. Y quería preguntarle a Luz, que ella ha leído acerca de Weston Price, el aporte de Weston Price al descubrimiento de la tradición como parte del aporte cultural. Sí, leí el libro de Weston Price. Estaba muy ligado a otro libro de tradiciones culinarias que no sé si lo habéis escuchado, que es de Sally Fallon, que ella trabaja en conjunto con la fundación de Weston Price. Uh-huh. Son alimentos reales, alimentos que no utilizan ingredientes procesados. El aporte de Weston Price es súper importante porque a través de los estudios, él era un dentista. Lo primero que él quiso observar era hacer una comparación de por qué en ciertas tribus o civilizaciones aisladas estas personas no tenían principalmente caries o problemas dentales. Él primero se fue orientando eso, entonces él quiso saber más allá qué era lo que diferenciaba a estas personas con respecto a las personas que vivimos acá en la cosmópolis, en las ciudades modernas. La diferencia que él descubrió fue a través de la alimentación, de no alimentarse con alimentos procesados, de no utilizar azúcar, de alimentos refinados. A través de esto pudo comprobar que estas personas no tenían caries, o si tenían muy pocas caries. Sus dientes eran no solo sin caries, en un estado óptimo, sino que hasta la misma forma de la dentadura, o sea, no había
deformaciones dentales y deformaciones en la mandíbula, que eso es ahora muy común, y también deformaciones con respecto a la mandíbula y la nariz, que también eso, o sea, es algo, el estudio de Weston Price es increíble. Entonces, ¿cómo afecta tanto la alimentación en el desarrollo físico de una persona y asimismo de cómo sus órganos puedan trabajar? Porque dependiendo de la forma que nosotros hayamos desarrollado nuestra mandíbula, nuestra nariz, nosotros podemos respirar correctamente y así el oxígeno pueda llegar a nuestros cerebros y realizar las funciones normales en tu cuerpo. O sea, por eso esa obra de Weston Price, que fue desde el siglo XX, creo, esto es súper importante, y al día de hoy esto se sigue mencionando porque su aporte ha ayudado a tratar de volver a implementar una alimentación tradicional, porque eso es lo que hemos perdido y lo que ha provocado tantas deformaciones que se están viendo ahora en el desarrollo de las personas. Sí, increíble que un dentista que ni siquiera era un médico ni persona dedicada en la rama, en teoría, haya descubierto esto. Y según lo que he leído, Weston Price era una persona mayor en el momento que hizo una investigación. Sí. Se fue a viajar por el mundo, recibió ayudas, pero una persona que por pura curiosidad hizo este descubrimiento y que no se le ha dado la exposición, porque yo imagino que no tiene que ver, no está alineado con la industria. Así que estos aportes han sido como silenciados en parte, pero igual en la caja de la descripción yo voy a citar el enlace para la Fundación Price, que todavía existe, y tienen libros, tienen programas educativos y de todo. Y bueno, se cuestiona de que, bueno, ¿por qué hablamos de que la alimentación ha empeorado la calidad de vida si ahora vivimos más? Y es cierto que vivimos más, pero diría que vivimos con peor calidad, porque se vive más gracias a las cirugías, a los antibióticos, a las vacunas, en parte, pero esa salud después de los 70s, 80s está deteriorada y cada vez hay menos centenarios. Sí, es como un vivir en constante sufrimiento, en agonía. Sí, en agonía, y digamos que dependiendo de un fármaco, de una atención externa. Así que es debatible esto de que vivimos más ahora, más pero ¿cómo? Y ahora que hablamos de la alimentación, el estado actual, quiero preguntarle a Luz acerca de la fermentación como fuerza coevolucionaria. ¿De qué se trata esto? Bueno, sí quiero comentarte que la fermentación no es algo que nosotros hayamos creado o descubierto. La fermentación es un fenómeno natural, ya que las bacterias, se puede decir, fueron uno de los primeros pobladores en el universo, antes de que se hubiera creado los animales u otras formas más complejas de seres vivos, como también estamos incluidos nosotros, las plantas, levaduras y otros seres. Estos seres unicelulares se fueron agrupando, formando así simbiosis, y que actualmente nosotros formamos también simbiosis con estos microorganismos. Es decir, como ellos eran los depredadores y nosotros el huésped. Nuestro cuerpo es el huésped y nosotros hemos obtenido beneficios de ese depredador. Se ha creado, como quien dice, un acuerdo de cooperación en la cual tanto ellos son beneficiados por los alimentos que nosotros le podamos proveer y el lugar de estar, y ellos a nosotros. Porque el ser humano, si actualmente quisiera decir que no va a tener bacterias en su cuerpo, es imposible. Ya el ser humano no puede vivir aislado de las bacterias, aunque quisiera. Nosotros dependemos totalmente de estos microorganismos. Por decirlo así, tenemos más bacterias dentro de nuestro cuerpo que mismos genes. Se podría hacer una relación como de 1 a 10. Wow, es un montón. Muchísimo. Ni siquiera células, sino genes, que son aún más que células. Exacto. De células genéticas versus bacterias es una relación de 10 de bacterias y de genes. Por eso esto es tan importante que volvamos a la alimentación tradicional. La alimentación con fermentos nos nutre, porque no sé si incluirlo ya, pero algo que sí quiero mencionar es que las bacterias son capaces de transformar
todas las vitaminas existentes, excepto la D. Son capaces, o sea, nosotros dependemos de las bacterias para obtener todas estas vitaminas. O sea, si nosotros nos aislamos de las bacterias, es comprensible que nuestra salud desmejora, porque a lo largo de nuestra vida hasta nuestros antepasados han convivido con estas bacterias para poder mantener la salud. Sí, de hecho se menciona que desde hace 10.000 años aproximadamente ya había civilizaciones que utilizaban la fermentación para producir comida. Se dieron cuenta de que transformaba materia prima en otro producto. Exactamente. Y esto va en contraposición con la tendencia actual de todo volverlo estéril, de antibacterial por aquí, de pasteurizar. Exacto, y también de utilizar antibióticos en exceso que tienen su función, pero Exacto. que se causan resistencia si se abusa de ellos. Entonces, es un desconocimiento por parte de la mayoría de las personas, entendiendo de que la bacteria es algo nocivo, pero convivimos con esas bacterias y hay que sacarles provecho. Exactamente. Además, no todas las bacterias, o sea, son iguales. O sea, las bacterias que viven en nuestro organismo, nosotros ya hemos vivido con ellas desde hace tantos miles de años, desde que el ser humano se creó. Y de hecho, acá estaba viendo que Pasteur en el siglo XIX propuso o descubrió que la fermentación no ocurría al azar, sino que fue el que es tuvo un fenómeno natural. Y que ocurría a partir de microorganismos. Antes de eso se desconocía por qué se fermentaba o por qué la comida se transformaba. Así que este es un aporte de Pasteur que en el siglo XIX se dio cuenta de esto. A través de los microorganismos que viven en los alimentos, o de microorganismos que están en el aire o que llegan al alimento. Y en este tema quería ver una gráfica que me encontré en donde habla de dos tipos de fermentación bien básicos, que son la fermentación a partir de ácido láctico y la fermentación alcohólica. Y si nos puedes hablar un poquito de esto. Bueno, más que todo, si quieres hablar sobre esto, bueno, hay diferentes tipos de fermentación. La fermentación de ácido láctico son más bien las fermentaciones vegetales que producen ácido láctico como su producto de la fermentación. Este ácido láctico es lo que les permite a las bacterias tomar predominancia sobre cualquier otro microorganismo que quisiera invadir el producto donde ellas están en su ambiente. Entonces a eso se le llaman fermentaciones lácticas. Las bacterias producen ácido láctico para transformar los alimentos, en este caso los vegetales. La fermentación alcohólica le llaman así porque es otro subproducto de las bacterias producir alcohol. En este caso, la fermentación alcohólica sucede más que todo en alimentos donde está presente azúcar natural, por ejemplo en las frutas. Las fermentaciones con frutas producen alcohol. Las fermentaciones con otras frutas o vegetales pueden producir vinagres, que serían fermentaciones de ácido acético, lo que le llaman vinagre. Hay otras fermentaciones que producen dióxido de carbono, que serían gaseosas carbonatadas. En eso se utilizan frutas, vegetales, pero todo eso va a depender de darle el ambiente óptimo a la bacteria que nosotros queramos desarrollar para producir dicho producto, su producto, pues. Sí, interesante que mencionaste que las bacterias, producto de la fermentación o que participan en la fermentación, inhiben que otras bacterias que son las que dañan la comida, por decirlo en términos simples, aparezcan. Exactamente, ya que pueden ser moho u otras bacterias que son perjudiciales para la salud del ser humano. Entonces, es más bien el ser humano no ha descubierto la fermentación, sino que ha descubierto cómo propiciar el ambiente óptimo para que ciertas bacterias, según lo que queramos producir, puedan prevalecer en la fermentación y así transformar los alimentos, ya sea en vinagres, en alcohol, en lactofermentos, o sea, vegetales fermentados, frutas fermentadas, etcétera. Sí, entonces es interesante de que la fermentación siempre ha ocurrido en la naturaleza, simplemente el humano se dio cuenta de cómo utilizarla a su favor, pero no es que el humano inventó la fermentación como tal. Ajá.
es correcto. Y te quería preguntar acerca de un término que vi de fermentación salvaje y fermentación con cultivo iniciador. ¿Cuáles son las diferencias y qué son? Estos dos términos se utilizan ya según qué es lo que yo quiera hacer. Una fermentación salvaje esto es utilizando las bacterias o levaduras o los microorganismos, un microorganismo específico que está dentro del alimento, del mismo alimento. Es como que nosotros tenemos levaduras en nuestra piel y yo quiera fermentar con la levadura de mi piel. O utilizar algún cultivo iniciador sería meterle a la leche fresca, yo le pongo búlgaros de kefir de leche para producir kefir de leche, o le pongo lactobacillus bulgarissus de yogur para producir yogur, dependiendo de lo que quiera hacer. Es la misma cosa, es leche, y según lo que yo le vaya a poner, ese va a ser mi cultivo iniciador, una bacteria en específica con que quiero fermentarla. Entonces, si es salvaje, no hay que introducir un organismo externo. Si quiero hacer una fermentación salvaje de la leche, por lo menos simplemente la dejo fermentando en un lugar oscuro, y la bacteria que normalmente va a prevalecer en la leche es el claver, que está ya naturalmente en la leche. Está naturalmente en la leche. Ya, si yo quiero utilizar un cultivo iniciador para producir algo, entonces yo le introduzco y le doy el ambiente óptimo al cultivo que quiero usar para que él se desarrolle sobre las bacterias que tiene el propio alimento. Y ahora te quiero preguntar en esa línea, los productos o lo que produces actualmente son en su mayoría cultivos o fermentaciones salvajes o con cultivo iniciador, la mayoría. Utilizo ambas, pero la gran mayoría son con cultivo iniciador. ¿Y este cultivo iniciador se compra o existe en algún lado de forma natural? ¿Cómo se inserta exactamente? Si nos puede dar un ejemplo básico. Por ejemplo, ¿de dónde salió los búlgaros de kefir de leche o dónde salió el yogur? Realmente esto es como un misterio, porque entre fermentistas nos hemos compartido esos cultivos, uno a una familia a otra, y ellos duran. Pero como decirte como que quién creó los búlgaros de kefir de leche, dice que los primeros búlgaros de kefir de leche los encontraron dentro del estómago de una oveja en un desierto de Tiberia, creo que por allá. Siberia sería. O por allá, de verdad. Se le escapa el nombre. Sí, bueno, está mejor que yo. Y eso fue porque se había fermentado la leche y dentro del estómago entonces encontraron estas bacterias. Y lo que fue conveniente, porque lograron transformar la leche, como quien dice, no se les dañó la leche al lograr fermentarla a través de esas bacterias que encontraron. Y esas bacterias se llegaron a cultivar, ellas se reproducen en cada día, ellas se reproducen, así que fue tan fácil compartirla entre otros, y ahí por eso desde tantos años han durado. Así que son organismos que se comparten entre personas que fermentan, no es una cosa que puedes conseguir en un supermercado, en una botella. Sí, hasta los venden ciertos en Amazon. Yo no confío tanto en claro. Pero he escuchado que kombucha te la venden deshidratada y tú la puedes volver a revivir. Te dan las instrucciones y todo, compras el kit y lo puedes hacer. Por ejemplo, el yogur. El yogur, una persona puede hacer yogur en su casa. Claro, lo que va a depender es la calidad de yogur que obtengas, claro, dependiendo de la leche que utilices. Pero hasta con una leche de súper, que yo no lo he intentado, dice que puede salir un yogur. Interesante. Utilizando un yogur de utilizando super. Un yogur se replica a más yogur. Sí, puedes hacerlo. Y te quería preguntar, ahora que lo acabas de mencionar. Sí. Me mencionaste que la leche de supermercado no es la leche óptima para hacer yogur. ¿Por qué no es la leche óptima? Bueno, mira, esa leche ya yo no le llamaría leche, sino como un Frankenstein de leche.
porque lo menos que es leche. Y cuando reciben la leche, estas manufacturadoras de leche, primero le quitan toda su nata. Aunque te la vendan como entera, eso está en su gran mayoría desnatado. Uh-huh. Sin su grasa. Sin su grasa, exactamente. Esa es la parte más importante de la leche y es lo que nos permite absorber los nutrientes, claro. sobre todo las vitaminas solubles en grasa que están presentes en la leche. A, E, D, K, que son todas liposolubles. Exactamente. Entonces, ya le estás removiendo eso, el medio, por así decirlo. Uh-huh. También la pasteurizan. Al pasteurizarla, o sea, han calentado sus enzimas, ya no están, y las bacterias presentes de la leche ya no están, porque no sobreviven a un ambiente de más de 200 grados de cocción, Fahrenheit de cocción de la leche. La homogenizan, es un proceso súper nocivo, donde en la leche, sobre todo la de vaca, en su estado natural, sus partículas de grasa y de agua no se juntan, como el agua y la grasa no se juntan naturalmente. Entonces, para que la leche no se malogre, ellos a través de un proceso logran unir estas partículas de grasa, y eso ya no es un estado natural, o sea, claro, de la leche. O sea, esto es súper nocivo, y estas partículas, al volverse como arenillas microscópicas, logran pasar a través de las arterias, de nuestras arterias, y pueden entrar hacia nuestras, por ejemplo, hasta nuestros órganos y todo eso. Y es súper nocivo para nosotros. Sí, de hecho, la primera vez que me encontré información relevante a la calidad de la leche y el debate de si pasteurizada o no pasteurizada era mejor, era un libro de Paul Chek, no sé si lo has escuchado. Sí. Paul Chek, que tiene un libro que se llama How to Eat, Move and Be Healthy, cómo moverse, ser saludable y cómo comer, del 2004, y yo por primera vez me encontré ahí con cómo Paul Chek hablaba de que la leche era un ente prácticamente vivo, y de que al pasteurizar y alterar la composición, ya el aporte nutricional no llegaba a la persona. Exactamente. Sí, de hecho, hasta el solo hecho de refrigerar la leche antes de hacer algún fermento con ella, ya estás, como quien dice, interrumpiendo su acción enzimática. O sea, como que dormieras las bacterias. Y así mismo los beneficios que nosotros podemos obtener de la leche. Sí, y mencionaste dos cosas ahí bien importantes. Una, el medio, que es la grasa en la leche, hace que podamos absorber, transportar las vitaminas liposolubles A, E, D, K que están en la leche. Y lo otro que mencionaste es que las enzimas a ciertas temperaturas, cuando se pasteuriza, mueren. Y esas enzimas son las que hacen posible que podamos digerir lo que estamos consumiendo. Exactamente, y por eso es que hay tantas personas que le llaman, no, que soy intolerante a la lactosa, pero es que es lo más común que uno sea intolerante a la lactosa si lo que has tomado como leche es una leche de supermercado, que ya no tiene sus enzimas. De hecho, puedo decirte que mi hermano, que es intolerante a la lactosa, probó recientemente, fue creo que queso o leche de cabra, y me dijo que no le hizo daño. Y es que la composición enzimática de la leche de cabra es distinta también. Es distinta también, y no solo eso, la leche de cabra es menos procesada por el hecho de que la leche de cabra es una leche naturalmente homogenizada. Entonces, comercialmente es una leche menos adulterada. Interesante, así que es muy probable de que los trastornos o la falta de digestión o la intolerancia a la lactosa sea en gran parte al proceso al cual ha sido sometida la leche, y no tanto porque la leche sea nociva como tal. Exacto, porque nuestros ancestros eso era lo que tomaban, leche cruda, y a nadie le hacía daño. Todos estos desórdenes alimenticios se han generado ahora que la industria también se ha desarrollado más. Y ahora hay tantos inventos de leche de almendra que no es leche deslactosada que sin lactosa. Bebidas. Son bebidas que no son leche. Claro. Exacto. Sí, no consumo ninguna de esas, pero veo que se promueven como cosas saludables. Y digamos que si la persona es intolerante a la lactosa, prefiero que tome agua y que deje la leche y tome otra cosa, té, café, a que tome una leche deslactosada, una leche de almendras. Correcto, sí. Porque la leche de almendra, o sea, estamos olvidando que
ni siquiera las almendras, o sea, si no están preparadas correctamente, que no sucede, o sea, las almendras lo más común, lo más correcto sería fermentarlas en tal caso, para romper esos tóxicos que están alojados, de las que las almendras se protegen de los patógenos. Y nosotros los estamos consumiendo como si fuera lo más normal. Y estas son cosas que las personas, cuando no saben de alimentación, se están sometiendo a consumir vegetales crudos, o sea, almendras y tantas cosas que están llenos de tóxicos, pero no solo de los que irradian para proteger de los bichos, de insectos, sino también de lo que los mismos las mismas plantas crean, la composición química para ellos protegerse de los patógenos. Sí, son llamados antinutrientes, y tengo entendido, hasta donde conozco, que están tanto en frijoles, menestras, lentejas, están en ciertas nueces, en los granos, exacto, en los granos, nueces, y por eso se practica tanto la germinación. Sí, exacto. La germinación sería lo más correcto para poder preparar un alimento con granos, o sea, germinarlo antes. Al germinar, a través de la acción enzimática del mismo alimento, logramos romper esa como barrera que tiene el mismo alimento que ha creado, una barrera con químicos. Y así poder hasta absorber los nutrientes, las grasas, las proteínas y las vitaminas que están dentro del mismo alimento. Porque podemos consumir toda la almendra que queramos. Y si no la consumimos fermentada, o sea, esto es solamente hacerle un trabajo mayor a nuestros intestinos. Uh-huh. Causándole, por eso es que estos alimentos provocan mayor inflamación de los intestinos, porque no los estamos consumiendo como deberíamos. Estos alimentos no se pueden consumir crudos. Sí, un ejemplo bien práctico que he experimentado yo es, por ejemplo, las lentejas. Si se consumen directamente del empaque y se cocinan el mismo día sin haberlas enjuagado, el efecto en el intestino o en el sistema digestivo es nocivo, producen gas, producen indigestión. Te sientes inflamado, ¿no? Sí. Lo he experimentado. Yo lo llegué a experimentar también, sí. Hay que germinarlas, o sea, lo más correcto es hasta que les salgan las raíces. Pero si no se puede, o sea, por lo menos dejarlo de un día a otro, uh-huh, con un vinagre o con un medio ácido, para tratar de romper esa barrera. Interesante el dato. ¿Y cómo sería, por ejemplo, en lentejas? ¿La sumerjo en agua y cuánto de vinagre? La sumerges en agua y le puedes echar mínimo unas 3 cucharadas de vinagre. Ok, y eso debería romper los antinutrientes y hacerla más digerible. Sí, vas a ver cómo al tiempo se le va saliendo como una cascarilla. Uh-huh. Eso ya lo enjuagas y utilizas solamente lo que queda de las lentejas. Y ahora que estamos en este tema, quería mencionar por encima las fermentaciones más comunes, que tengo una pequeña lista, y están todas las bebidas alcohólicas, son producidas por fermentación. Vegetales y frutas son también fermentables. ¿Tienes algún ejemplo de vegetal fermentable? Sí, claro que sí, el chucrut, que es lo más común. Repollo, ¿cierto? Ajá, a base de repollo, y el chucrut ya uno lo puede combinar con otros vegetales, porque es que como el repollo tiene una gran cantidad de bacterias, esto es fuerte para iniciar una fermentación, o sea, es más seguro iniciar una fermentación cuando hay algún vegetal que tiene mucho cultivo. Es como la materia prima lista para hacer el proceso. Sí, por decirlo en términos simples. Está comprobado que es mucho más seguro fermentar otros vegetales en combinación con el repollo. Que es el chucrut o sauerkraut, si lo ven en alemán es lo mismo. Exacto. También otros también le llaman kimchi, pero el kimchi Asia, lo ¿cierto? Combinan, sí, en Corea, pero el kimchi ya sí lo combinan con otras cosas, como salsa de soya, de pescado. Por eso es que eso sí de eso no lo promocionan mucho. Ok, y aquí mencionan también bebidas ácidas. ¿Qué tipo de bebidas ácidas? Bebidas ácidas como la kombucha, como el kefir de agua, más que todo esas son las más conocidas.
Eh, a ver, ¿qué más? También están los alcoholes. Por ejemplo, el vino, o sea, todas las bebidas alcohólicas son fermentación, la cerveza. Ujú. También está tubérculo. ¿Conoces alguna fermentación de tubérculo? Sí, pero tiene un nombre extraño. Se puede fermentar, por ejemplo, la yuca. Ujú. La yuca la fermentas. Más que todo esto lo hacen en países asiáticos o en Filipinas. Fermentar tubérculos. Es una manera muy nutritiva de poder nutrirse a través de estos alimentos. También están granos y cereales y particularmente he probado la granola que produce. Si nos puedes hablar un poco de ese producto en particular. Ajá, ok. Sí, la granola, ahí estoy fermentando la avena, las almendras, le echo nueces también. Estoy fermentando eso. Lo que yo utilizo es para utilizar el término correcto, cultivo iniciador, utilizo mi vinagre de piña, que es otro fermento que yo utilizo. Ese es el medio ácido para entonces romper las barreras de fitonutrientes o antinutrientes que contiene en este caso la avena y las almendras y las nueces. Entonces así es por eso, a través de eso pues, es que fermento la granola. Interesante. Y también hay mohos, semillas. Y Sí. uno que me llama la atención es la fermentación de carnes, pescado y huevos. Si conoces de Ajá. esos. Sí, eso más bien lo utilizan con el término de curados, pero también es un modo de fermentación. En este caso se hace todo lo contrario a lo que se hace con las fermentaciones de otros alimentos. En la fermentación de carnes lo que queremos hacer es más bien reducir la acción enzimática de las enzimas que trabajan con las bacterias. Las bacterias producen las enzimas y entonces tratamos de reducir esa acción enzimática. ¿Para qué? Para poder conservar los alimentos. Porque si las enzimas siguen actuando, el alimento ya se puede seguir deteriorando. Se descompone entonces. Descompone. Ya no aporta Exacto. nada. Ya es peligroso. Ya se vuelve peligroso o se vuelve huésped de mohos y otras bacterias que pueden ser nocivas. Entonces, una de estas, por ejemplo, es deshidratándola. Al quitarle el agua a las carnes, estamos reduciendo sus enzimas. Otra, pero estos son métodos realmente de supervivencia. Es para conservarla en ambientes que de repente no hay mucha carne. Exacto, que no hay mucha carne o que viven en estaciones drásticas de frío, calor, en donde en el frío todo está congelado y no hay acceso de proteína. Entonces, al deshidratarla, lo logramos conservar mejor sin que se descomponga. De ahí el chachi, no sé si lo conoce. Me estoy seguro que lo conozca. Que es deshilachar la carne y la pones a secar. Creo que es una sira. No lo Jerky conozco. también es otra forma. Jerky. Jerky sí lo he escuchado. Sí, el jerky. Se le quita a la carne toda su agua y entonces la carne se consume seca. Y voy a ponerlo jerky en la descripción para las personas que no conocen, que vean un ejemplo. Uh-huh. Y hablando de carne fermentada, yo sí una vez vi un programa de televisión, alguien que fue a Finlandia, o creo que fue a Finlandia u otros países nórdicos, no sé si fue Noruega, y recuerdo que un plato típico de ese lugar era carne fermentada, tipo pescado que lo enterraban. Ajá. Y luego se consumía, y el visitante no pudo con eso porque tenía un olor muy particular, pero si lo consumen todavía es porque tienen la tradición ahí, ¿no? Sí, era por ejemplo, se tenía que enterrar el pescado porque solo estaba accesible en tiempos, por ejemplo, de verano, cuando el agua no estaba congelada. Ellos tenían que tratar de recolectar todo el pescado disponible y tenían que enterrarlo para poder en tiempo de invierno. Ese era el método, porque si no es como ahora que nosotros vamos a un supermercado y si Claro. en el país no hay, viene exportado. Claro. Sí puede tener un olor particular, porque obviamente la fermentación crea otras entonaciones. Pero para alguien que está acostumbrado,
eso todavía está comestible. Claro. Y esto no les sucedía nada. Si siguen consumiéndolo es porque es seguro y no causa Es ningún seguro. daño. Ujú. Y interesante lo que mencionas de que ahora tenemos el enlatado, tenemos alimentos plastificados, que es de las peores cosas que se pueden hacer. Está la cadena de frío, todo esto. Pero antes no había nada, solamente confiar en hacer embutidos de manera natural, ahumándolo o con sal. Ajá, o, esa es otra. o la fermentación. Así que son formas que no se descubrieron hoy, sino que tienen miles de años y que el propósito era mantener comida disponible para épocas Exacto. difíciles. Preservar los alimentos y hacerlos disponibles en todas las épocas del año, que es lo que ahora se ha reemplazado a través de la industrialización de la alimentación. Sí. Tenemos comida accesible, pero ya realmente no es comida para nutrirnos, solamente para que, como quien dice, saciar un antojo. Prácticamente es como una necesidad de solamente suplir calorías y suplir ni siquiera hambre. A veces es para lidiar con estados de ánimo distorsionados o depresión o ansiedad, y esa comida está ahí para calmarnos o para producirnos cierto bienestar temporal. Exactamente, no es algo para nutrirnos. Definitivamente que no. Ahora que hablamos de la fermentación en la comida, también encontré que hay otras aplicaciones y voy a mencionar un artículo de la revista Nutrients del 2022 titulado Comidas fermentadas, salud y microbioma. Se ha descubierto y se está estudiando, al fin estar reconociendo la importancia de consumir fermentados para mantener el microbioma. Y el microbioma, si no está en balance o si no hay salud en el intestino, hay muchos problemas que pueden surgir. Y voy a mencionarlas solamente porque son bastantes. Está la inflamación crónica de bajo grado, que es responsable de muchas enfermedades. Pensemos en aterosclerosis, pensemos en síndrome metabólico, pensemos en fatiga crónica. También están problemas digestivos como permeabilidad intestinal, dolores abdominales, indigestión y otro tipo de trastornos que si me quedo mencionando no termino. Está también intolerancias y alergias, tienen que ver también con un intestino desbalanceado o con poblaciones de bacterias desbalanceadas en el intestino. También está el síndrome del colon o intestino irritable, que también se discute de si es por causas psicológicas, pero también es causas fisiológicas como un desbalance de bacterias en el intestino grueso o colon. Está el SIBO o desequilibrio intestinal que estoy mencionando, y problemas de la piel como psoriasis, acné, eczema, muchas veces responden a un intestino enfermo. Exactamente, es a lo que más responden. Está muy ligado el aspecto que nosotros tengamos y hasta cómo nosotros nos sentimos en estado de ánimo, nuestros pensamientos, con la salud de nuestro intestino. Está más conectado que lo que creemos con nuestro cerebro. Sí, de hecho la mayoría de las neuronas, la mayoría de los neurotransmisores se producen en el intestino delgado. Es correcto, así es. Así es, por eso es que es tan importante mantener la salud de nuestros intestinos, y es a través de darle los probióticos que necesita para seguir sosteniendo. Ahora que mencionas probióticos, hay una confusión entre prebiótico y probiótico, si nos puedes hablar de eso. Probióticos vendrían siendo lo que los alimentos que tienen vida bacteriana, pues esto que nosotros consumimos. Prebióticos son ciertos, más que todo conozco los vegetales, como el ajo, la cebolla, diente de león y otros, que nos ayudan a producir naturalmente bacterias dentro de nosotros. Exacto. De hecho, para no confundir, probióticos son alimentos que contienen bacterias. Contienen bacterias. Que son alimentos para bacterias que tenemos en nuestro intestino. Y está el prebiótico, que es la fibra no digerible, que alimenta también otras bacterias y produce, interesante que ellos producen ácidos grasos de cadena corta, y esos ácidos grasos de cadena corta tienen relación con los neurotransmisores. Así que alimentarse de la forma correcta, aparte de otros hábitos, tiene mucho que ver con la salud mental que mencionábamos anteriormente. Exactamente. Y otros usos que mencionaste fuera de aire de no con alimentación. ¿Qué otros usos tiene la fermentación? Bueno, sí, la fermentación en realidad en nuestra vida tiene muchísimos usos. La fermentación para la reproducción, por ejemplo, te digo que dentro de la vagina nosotros segregamos un glicógeno que es un alimento de que se benefician las bacterias que están en nuestra vagina
para producir ácido láctico, y este ácido láctico nos protege a nosotros, las mujeres, de cualquier infección vaginal. Es como un balance de bacterias. Exacto. Que previene que otras bacterias colonicen. Pero si ves, nuestro cuerpo es el que segrega ese glicógeno para que sea el alimento de las bacterias. O sea que nosotros trabajamos en conjunto con las bacterias. Ok, ¿y qué cosas o qué hábitos pueden alterar ese equilibrio de las bacterias que mencionan? Porque me imagino que... Consumir antibióticos, alimentos procesados, o sea, estamos constantemente atacándolos. El uso de perfumes, de tantos químicos para la limpieza, jabones, o sea, cosméticos, o sea, también la alteración con, por ejemplo, electromagnética, o sea, la exposición a los celulares, a todo esto, o sea, la tecnología, todo esto constantemente no solo nos ataca a nosotros, sino también a nuestras bacterias. Sí, con eso que mencionaste me dio curiosidad porque hay toallas sanitarias que tienen olores artificiales. Me pregunto si son responsables de alterar ese microbioma en la mujer. Por supuesto. Tanto los olores en las toallas sanitarias como también las micropartículas de plástico de los que están hechas las toallas sanitarias. Tienen microplásticos y compuestos de petróleo, o sea, son materiales súper baratos con los que están hechos, pero no son para nada buenos para nuestra vagina. Y ahora que hablas de petróleo y de materia primas, pensé inmediatamente en esta ropa sintética que se está usando bastante. Hay que intentar evitar comprar ropa que la materia prima sea petróleo o plástico por estas alteraciones que puede producir y preferir algodón y telas naturales como bambú. Exactamente. Sí, es que estamos siendo atacados, por así decirlo, por todos lados. Que prácticamente la mejor recomendación es leer todas las etiquetas, no solo de los alimentos, sino también hasta de la ropa, de lo que nos vayamos a poner. Bueno, interesante que comencemos hablando de fermentación y si seguimos nos vamos hablando de todos los temas de salud que salen. Y sé que el podcast tiene como una duración limitada, pero la idea es brindarle algo de información para que puedan seguir investigando y buscando. Y obviamente todo lo que decimos no es que sea verdad intocable, sino que son las fuentes que hemos explorado y estamos intentando divulgar, pero el deber de cada persona sería investigar por su cuenta y ver si lo que está consumiendo le favorece o no, y siempre tener preguntas. Y quería preguntarle a Luz ahora qué comentarios finales tienes acerca de esto de la fermentación y la comida, porque sé que te dedicas a esta industria por alguna razón, y como qué te llevó a hacer lo que estás haciendo. Si nos puedes cerrar el episodio con esto. Sí, lo que me llevó a esto fue el cambio que yo noté precisamente con la primera bacteria que tuve, que fue los búlgaros de kefir de leche. Yo sufría de constantes gases, siempre estaba inflamada, sufría muchas alergias, y cuando empecé a consumir el kefir de leche dije, esto es otra cosa. O sea, mi estado de salud mejoró muchísimo, mi estado de ánimo. Entonces esto me llevó a seguir investigando. Me interesó muchísimo el tema. Entonces de ahí me fui en la fermentación, y que luego vi que está muy ligado o está dentro de los 4 pilares de la cocina tradicional, que era la cocina de antes, o sea, lo que consumían nuestros antepasados, que es algo olvidado. Entonces de ahí me fui poniendo a leer muchos libros referente a esto. Es lo que me ha llevado ahora este entusiasmo, por así decirlo, que lo he convertido como mi hobby, y bueno, es ahora esto a lo que me dedico, a hacer más que todo alimentos fermentados. Sí, yo que he probado varios de los productos que Luz hace, el principal que consumo es el kéfir, porque entiendo que aporta a la microbiota intestinal, y yo siento que me hace bien inmediatamente si tengo, no sé, problemas digestivos. Al consumir el kéfir, al par de días me siento bien. Obviamente va junto con otros hábitos. No voy a consumir kéfir y consumir alcohol y ultraprocesados, pero es una de las partes que he notado. Y también que la oferta en supermercados locales y en todas las partes que he ido, prácticamente que no tienen nada comparable con lo que he probado de los productos que Luz ofrece.
Gracias. Y esto es no solo por, ya me estoy tirando propaganda, pero me trato de como evaluar, o sea, el envasado. O sea, si voy a ofrecer un probiótico vivo, trato de ofrecerlo en el envase más óptimo. En el caso del kefir de leche, como es un probiótico bastante ácido, lo más recomendable es ofrecerlo en vidrio. Claro. Que a diferencia de repente de los otros, es lo que has podido diferenciar, y que no está pasteurizado y está hecho con una leche completamente entera, sin adulterar, sin desnatar y sin pasar por ningún proceso de dilución con agua. Sí, bueno, en la descripción voy a citar alguna evidencia que apunte a los beneficios de la leche cruda, porque sé que algunos se puede escandalizar pensando que la pasteurización hace que la leche sea segura, pero en realidad, como mencionamos anteriormente, lo que hace es que sea menos nutritiva, incluso potencialmente nociva para quien la consume. Se nos acaba el tiempo, pero espero que hayan aprovechado la información que hemos compartido hoy y esperamos que hayamos sido capaces de transmitir algo positivo para quienes nos escuchan. Así que gracias a Luz, que voy a dejar su información en la descripción si la quieren contactar. Y este fue Aníbal con Pensando Entrenando. Hasta el próximo episodio. Si te gustó el podcast, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, THE Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.